Reciban nuestro saludo al iniciar la séptima actividad orientadora de la asignatura Cirugía General. En la misma se abordará la temática relacionada con la urología, lo que le permitirá al médico integral comunitario participar en la atención médica de los pacientes con afecciones urológicas que necesiten evaluación y tratamiento. La urología es la rama de la medicina que estudia las afecciones del aparato genitourinario en el hombre y del aparato urinario en la mujer. Durante muchos siglos, las enfermedades del tracto urinario han sido conocidas y tratadas tanto en el aspecto médico como en el quirúrgico. La urología, como todas las ciencias en general, ha tenido un extraordinario progreso. En estos momentos se cuenta con innumerables métodos que facilitan grandemente las posibilidades de diagnóstico y tratamiento, sin tener que emplear procedimientos instrumentales molestos y agresivos para el paciente. Al finalizar el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar el diagnóstico del síndrome doloroso lumboabdominal, síndrome obstructivo urinario bajo, síndrome hemorrágico urinario y síndrome tumoral genital, partiendo de los factores de riesgo, etiología, clasificación y sus manifestaciones clínicas. Reconocer los principales medios diagnósticos empleados en el estudio del síndrome doloroso lumboabdominal, síndrome obstructivo urinario bajo, síndrome hemorrágico urinario y síndrome tumoral genital, así como seleccionar la conducta terapéutica integral correcta en cada caso. El síndrome doloroso lumboabdominal constituye el tercer síndrome más frecuente en urología, solamente superado por los síndromes infecciosos y los síndromes obstructivos en ese orden. Se caracteriza fundamentalmente por el dolor en la región lumbar, lugar donde anatómicamente se encuentra situado el riñón, y puede irradiarse a toda la región del abdomen ipsilateral, incluso a los genitales y cara interna de los muslos, dependiendo de la causa y la patología que lo origine. El dolor tiene diferentes formas de presentación. Este puede ser gravativo y molesto por distensión de la cápsula renal o a tipo cólico e intenso por aumento de la presión intraluminal en los cálices y pelvis renal. Son variadas las patologías del sistema urinario que causan este síndrome, entre las que se encuentran las malformaciones congénitas renoureterales, los procesos infecciosos renales, las tumoraciones renoureterales, las litiasis renoureterales y las lesiones vasculares, entre otras. Investiga otras afecciones que pueden causar este síndrome. Utiliza la bibliografía recomendada en el CD de la asignatura. La entidad más representativa del síndrome doloroso lumboabdominal es el cólico nefrítico, que constituye la urgencia urológica más frecuente. Las litiasis urinarias constituyen en el 90% la causa del cólico nefrítico, aunque un 10% puede deberse a otros fenómenos, los cuales pueden ser extrínsecos o intrínsecos. Profundice en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Comúnmente el cólico nefrítico se presenta durante la noche o en las primeras horas de la mañana. Su aparición es brusca y suele presentarse durante el reposo, aunque en ocasiones se desencadena tras esfuerzos, ingesta alcohólica o comida copiosa. Casi siempre aparece en los meses de verano y es más frecuente en la raza blanca entre los 30 y 40 años de edad. El síntoma fundamental del cólico nefrítico es el dolor, que puede ser muy diverso en su intensidad y su evolución, habitualmente paroxístico, agitante, de intensidad creciente y de carácter intermitente, aunque a veces es continuo y gravativo. Comienza en la fosa lumbar o flanco correspondiente y se irradia a la región inguinal homolateral, el testículo en el varón, los labios mayores y ligamento redondo en la mujer y la cara interna de los muslos en uno u otro sexo. Investiga las causas de la irradiación del dolor y utiliza la bibliografía recomendada en el CD de la asignatura. El diagnóstico del cólico nefrítico se realiza teniendo en cuenta la anamnesis, el cuadro clínico, el examen físico y los exámenes complementarios de laboratorio e imagenológicos. De acuerdo a los conceptos expuestos, el tratamiento del cólico nefrítico debe ser sintomático, patogénico y etiológico. El tratamiento sintomático está dirigido fundamentalmente al alivio del dolor, así como al resto de los síntomas que caracterizan esta afección. El patogénico orientado a suprimir la fisiopatología
y el etiológico destinado a tratar la entidad causal. Debes profundizar en el estudio de estos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El síndrome obstructivo urinario bajo agrupa los estados patológicos que causan obstrucción al libre flujo de la orina a través del sistema urinario inferior. Entre los que más se destacan tenemos los tumores de próstata, como la hiperplasia prostática benigna y el adenocarcinoma de próstata. Las estrecheces de uretra, ya sean congénitas o adquiridas, y los tumores ginecológicos que comprimen el cuello vesical. Entre los síntomas dependientes de la obstrucción encontramos micción demorada, chorro de orina débil y de menor calibre, necesidad de esfuerzo para iniciar la micción, micción prolongada, goteo postmiccional y sensación de no haber evacuado la vejiga al terminar la micción. La retención aguda de orina es la traducción más dramática de este síndrome, en la que súbitamente el enfermo no puede orinar sin antecedentes de obstrucción urinaria previos como son el enclavamiento litiásico en el cuello vesical o uretra posterior, rupturas de uretra posterior y vejiga, entre otros. En el cuadro clínico, la imposibilidad para orinar en presencia de deseos de hacerlo por sí sola hace el diagnóstico. Además, el cuadro se completa con la existencia de un tumor hipogástrico, mate, renitente, cuya palpación provoca deseos de orinar y desaparece con el cateterismo. La conducta médica difiere en cada caso dependiendo de la patología que originó la uropatía obstructiva. Aunque de forma unánime se plantea que ante una retención aguda de orina, la primera medida es el vaciamiento vesical mediante el cateterismo con una sonda. Cuando existen tumores prostáticos que deforman la uretra posterior, puede ser difícil el cateterismo que obliga a emplear la sonda colada. Si existen antecedentes de dilataciones uretrales o estrechez uretral, se debe empezar con una bujía filiforme con latiguillo acoplado a la sonda evacuadora Phillips. En ocasiones es imposible pasar un instrumento a la vejiga, por tanto, en esos casos se recurre a la punción vesical. En el síndrome hemorrágico urinario se incluyen todas aquellas patologías del sistema urinario que de una forma u otra son capaces de provocar una hematuria. Esta puede ser verdadera cuando hay una lesión del aparato urinario, o falsa cuando medicamentos, alimentos, pigmentos biliares o hemáticos pueden colorear de rojo la orina. La hematuria constituye el signo principal de este síndrome y se clasifica atendiendo a su causa, al momento de la micción en que se presente y a la cuantía del sangrado. De acuerdo con su causa, la hematuria puede deberse a procesos médicos como la hipertensión, trastornos de la coagulación y anemias hemolíticas, entre otros, o a enfermedades urológicas como son los tumores, las infecciones, las litiasis y los traumatismos, procesos estos que afectan las vías excretoras casi siempre unilaterales y que son susceptibles de tratamiento quirúrgico. De acuerdo con el momento de la micción en que se presente la hematuria, puede ser inicial, total, final y total con refuerzo terminal. La inicial es cuando solamente la primera parte de la orina emitida está coloreada. Es común en las lesiones de uretra posterior y la próstata. La total se pone de manifiesto cuando el sangrado es de principio a fin de la micción y puede apreciarse en las afecciones de uno o ambos riñones. La hematuria final se presenta en las enfermedades de la vejiga y la total con refuerzo terminal cuando el sangrado es de principio a fin de la micción, pero al final es más intenso. Esto es característico de las lesiones vesicales que sangran profusamente. De acuerdo a la cuantía del sangrado, la hematuria puede ser ligera cuando es de poca intensidad y duración, que no afecte el estado general ni compromete la vida del paciente, e intensa cuando por su duración e intensidad afecte el estado general del paciente hasta poner en peligro su vida. El diagnóstico del síndrome hemorrágico urinario se realiza teniendo en cuenta la anamnesis, el cuadro clínico, el examen físico y los complementarios de laboratorio e imagenológicos. El diagnóstico, dada la positividad de la prueba de la benzidina, no siempre es preciso, ya que la hemoglobinuria, frecuente en las anemias hemolíticas, no presenta hematíes, de ahí que lo único que asegura que una orina contiene sangre es la presencia de hematíes en la misma. En relación con la conducta a seguir, si la hematuria es ligera, como el estado general del paciente no se afecta y pocas veces lleva tratamiento sintomático,
Es necesario tranquilizar al paciente y explicarle la necesidad de un estudio profundo para precisar la causa del sangrado, para lo cual será remitido a un servicio especializado. Si por el contrario, la hematuria es intensa, requiere un tratamiento enérgico y una vigilancia estricta. Se debe ingresar al paciente y administrarle expansores del plasma, mientras determinan el grupo sanguíneo y el factor RH. Se le pasará una sonda vesical gruesa 22, 24 o 26 French de 3 ramas para hacer lavado vesical continuo y evacuar los coágulos formados en esa zona. El tracto urinario se debe estudiar imagenológica y endoscópicamente, de la manera más completa posible, para precisar la causa y proceder en consecuencia. El síndrome tumoral genital es un conjunto de entidades patológicas que tienen como denominador común producir lesiones en los genitales masculinos, ya sean internos o externos. Nos referimos a la palabra lesiones, ya que como se podrá encontrar en la literatura, no todas las tumoraciones de los genitales cursan con aumento de volumen de la estructura afectada. Por ejemplo, en el carcinoma peniano, la lesión puede ser únicamente un cambio de coloración, una induración o una ulceración en el sitio de asiento de la lesión. Las patologías agrupadas en el síndrome tumoral genital pueden clasificarse en patologías malignas y benignas. Dentro de las malignas se encuentran los tumores de pene, tumores testiculares, tumores paratesticulares y otros tumores. Debes revisar los tipos de tumores que pertenecen a esta clasificación, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Dentro de las patologías benignas se encuentran las enfermedades del contenido escrotal, como son el hidrocele, el varicocele, la torsión del cordón espermático, la torsión de las apéndices testiculares y la orquipididimitis. Los tumores del testículo no son frecuentes. No ocurre así con los tumores de pene, que representan el 2% de los tumores malignos del aparato urogenital. Su incidencia varía de acuerdo con la distribución geográfica. Se presenta con mayor frecuencia en los países donde la circuncisión no es práctica común, y ocupa del 10 al 20% de todas las lesiones malignas en África y Sudamérica. Ocurre con mayor frecuencia en los hombres mayores de 50 años, aunque se ha reportado en hombres jóvenes. No es muy común en niños. El factor causal más relacionado con el cáncer de pene es la irritación del esmema, debido a una higiene deficiente, ya que la mayoría de esos tumores se originan en los hombres que no han sido circuncidados. Aunque se ha sugerido una posible relación con el cáncer cervicuterino, existen reportes que lo niegan, así como con la infección por herpes genital. Además, no existe una relación causal documentada entre esta afección y las enfermedades de transmisión sexual. La forma de presentación más común del cáncer de pene es la aparición de un nódulo o una úlcera en el glande. También puede aparecer como una zona eritematosa, una induración o una lesión exofítica en la piel o el cuerpo del pene. La mayoría son indoloros. En los pacientes fimóticos puede haber sangrado, prurito, ardentía o secreción purulenta a través del orificio prepucial. Más del 50% de los casos presenta ganglios inguinales voluminosos. El diagnóstico se realizará mediante la utilización del método clínico epidemiológico, utilizando la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios de laboratorio, imagenológicos y anatomopatológicos. La conducta terapéutica depende de la extensión local del tumor y del estado de los ganglios linfáticos regionales. Se debe tener en cuenta el sistema de estadiaje comúnmente utilizado y que fue propuesto por Jackson en 1966. Etapa 1. Tumor confinado a glande o prepucio. Etapa 2. Incluye cuerpo del pene. Etapa 3. Ganglios inguinales quirúrgicos. Etapa 4. El tumor se extiende más allá del cuerpo del pene con metástasis a distancia y ganglios inguinales inoperables. El tratamiento tiene 4 pilares fundamentales: el tratamiento de la lesión primaria, el tratamiento de la enfermedad ganglionar, la radioterapia y la quimioterapia. Debes profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La supervivencia en esta afección se relaciona con la presencia o ausencia
de enfermedad ganglionar. Los promedios de supervivencia a 5 años oscilan entre el 65 y el 90% para pacientes sin enfermedad ganglionar. En presencia de enfermedad metastásica ganglionar, el promedio decrece a 50%. Es por ello que el pronóstico dependerá del momento en que se haga el diagnóstico y que se realice el tratamiento adecuado, aspecto en el cual la labor del médico integral comunitario resulta relevante. Al finalizar la actividad, podemos arribar a las siguientes conclusiones. El síndrome doloroso lumboabdominal constituye el tercer síndrome más frecuente en urología. Se caracteriza fundamentalmente por el dolor en la región lumbar. Su entidad más representativa es el cólico nefrítico. El síndrome obstructivo urinario bajo agrupa los estados patológicos que causan obstrucción al libre flujo de la orina a través del sistema urinario inferior. La retención aguda de orina constituye su traducción más dramática. El síndrome hemorrágico urinario incluye todos aquellos estados patológicos que de una forma u otra son capaces de provocar hematuria, que es su signo principal, y se clasifica atendiendo a su causa, momento de la micción en que se presenta y cuantía del sangrado. El síndrome tumoral genital es el conjunto de entidades patológicas que tienen como denominador común producir lesiones en los genitales masculinos, ya sean internos o externos. Pueden agruparse en benignas o malignas. En el día de hoy orientamos el estudio de las afecciones urológicas más frecuentemente atendidas. Sin embargo, también constituyen motivo de consulta las afecciones oftalmológicas, dentro de las que se encuentran las infecciones e inflamaciones de los anexos oculares y el segmento anterior, motivo de nuestra próxima actividad orientadora.